Sean todas, todos y todes bienvenidos a nuestra exposición del portafolio Las apuestas de paz a lo largo de la historia reciente, una mirada actual en clave de futuro. Integrantes: Ana Marcela Ramírez Franco, Gloria Ramírez Franco, Luzmeri Pérez Bulloso, Paola Ramírez Franco, Jorge Emilio Quintero Cuevas. Docente: Juan Pablo Noguera Villar. Las apuestas de paz a lo largo de la historia reciente, una mirada actual en clave de futuro. Actores involucrados en el conflicto armado. En los periodos presidenciales entre 1990 y 1998 de César Augusto Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano. Con ellos encontramos que los actores involucrados eran el EPL, M-19, ELN, las FARC, la Policía Nacional, Ejército Nacional, las AUC, la Iglesia Católica y la población civil. César Augusto Gaviria Trujillo nació el 31 de marzo de 1947 en Pereira. Su periodo presidencial estuvo entre 1990 y 1994. Constitución de 1991. El presidente Gaviria firmó el 4 de julio de 1991 una nueva constitución política y de la que surgió el llamado Estado Social de Derecho. Esta asamblea es un ejemplo de esa nueva democracia que me comprometí a entregarle a los colombianos al iniciar mi mandato. También es una demostración de que esta puede funcionar, de que no se trata de una utopía. Esta nueva democracia tiene un espacio para la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas. La nueva Carta Magna fue la más importante transformación del país y se convirtió en la primera constitución de la historia de Colombia que resultó del acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales y no de la imposición de un partido dominante. Línea de tiempo: gobierno César Gaviria Trujillo. El gobierno Gaviria reinicia diálogos con la coordinadora guerrillera, planeando ejecutarla en Caracas, Venezuela, pero por crisis en ese país, por intento de golpe al presidente Carlos Andrés Pérez, suspendieron ese diálogo. Conversaciones con los grupos insurgentes guerrilleros, Ejército Popular de Liberación EPL, Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y el indígena Quintín Lame y coordinadora guerrillera Simón Bolívar, creada en 1985. El 9 de diciembre de 1990, el Ejército de Colombia ataca a base mayor de las FARC-EP, llamada Casa Verde. El 4 de julio de 1991, promulgan la Constitución Política de Colombia, quien tuvo 70 miembros, autores de la Asamblea Constituyente de 1991. Ese año de gobierno, el presidente designó al consejero de Defensa y Seguridad Rafael Pardo Rueda como nuevo ministro de Defensa Nacional en reemplazo del general Óscar Botero Restrepo, quien había sido ratificado en el cargo al comenzar el gobierno. Por primera vez desde 1953, un civil llegaba a un ministerio que había estado a cargo de generales en servicio activo. Este fue un remesón institucional significativo en términos políticos para los militares en más de 3 décadas. Así se rompió uno de los principios con los que se diseñó el Frente Nacional y se reconoció que los problemas de la defensa y la seguridad son asuntos políticos y no militares. Elección del exministro Horacio Serpa en febrero de 1992. En diciembre de 1990 se dio el secuestro por parte de la guerrilla del exministro Argelino Durán, quien murió en cautiverio.
A partir de ese momento, el gobierno endureció su posición al punto que el proceso entró en un prolongado receso. En el segundo semestre de 1992, se desató de nuevo la competencia guerrerista entre ejército y guerrillas. Las dos brigadas móviles del ejército fueron destinadas en forma permanente a combatir los comandos centrales de la FARC y el ELN, y la coordinadora aumentó el sabotaje a oleoductos y las emboscadas a unidades de la fuerza pública, principalmente de la policía. Para mayo de 1991, se da el comienzo de las primaciones entre los abogados del capo Pablo Escobar Gaviria y los funcionarios del gobierno. El sometimiento de este delincuente era la principal meta gubernamental y cumplirla sería la prueba del éxito de las nuevas medidas. Por ese motivo, y con el fin de lograr una perfecta coordinación de las instancias involucradas en la política de sometimiento, se acordó una reunión semanal de un destacado grupo de funcionarios encabezados por el presidente de la República. Para el 19 de junio de 1991, se entregaron con gran despliegue informativo Pablo Escobar y varios miembros de su organización. Tras la entrega de Escobar, el gobierno tuvo un gran argumento en contra de quienes cuestionaban la política de sometimiento a la justicia. El narcoterrorismo había sido controlado casi totalmente y el capo más importante estaba tras las rejas. El 21 de julio de 1992 se produjo el acontecimiento que quizás tuvo mayor impacto político durante el gobierno de Gaviria: la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de máxima seguridad. Para septiembre de 1992, en medio de los encuentros armados entre guerrillas y gobierno, el ELN anunció en una ofensiva el aumento de sabotajes por parte de la coordinadora guerrillera. El gobierno, por su parte, respondió con la declaratoria del estado de conmoción interior por 90 días, los cuales podían prorrogarse. Para el 2 de diciembre de 1993, se dio la muerte en Medellín del narcotraficante más buscado y temido, Pablo Escobar Gaviria, a manos de un bloque de búsqueda. Dentro de lo positivo del proceso de paz de César Augusto Gaviria Trujillo, encontramos paradójicamente la muerte de Pablo Escobar Gaviria, quien fuera el más grande narcotraficante en la historia de nuestro país, quien también lo sumió en una profunda crisis social debido a las guerras de cuarteles y las bandas delincuenciales producto de las actividades ilícitas que promulgó este señor. Además de ello, también encontramos los acuerdos con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyas siglas son el PRT. Están los acuerdos con el Movimiento Armado Indígena Quintín, LAME, con un sector del ELN y EPL. También está la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991, la firma del acuerdo final de desmovilización de la corriente de renovación socialista. Asimismo, en mayo fue firmado el acuerdo de paz y desmovilización de las milicias populares metropolitanas y del Valle de Aburrá. Y dentro de lo negativo del proceso de paz con César Gaviria, encontramos la desconfianza entre las partes para llegar a un acuerdo por falta de metodología. Las FARC continuaron alzados en armas, asesinando en el negocio del narcotráfico, reclutando a menores de edad, desplazamientos, terrorismo rural, minas quiebrapatas, disputas de territorios, tumbando torres de energía y colocando bombas a los oleoductos, provocando daños ambientales irreparables. El gobierno siempre condicionó el avance a que hubiera progreso en el tema del cese al fuego y a que la guerrilla renegara de la lucha armada como un mecanismo de acción política. Ernesto Samper Pizano
nació el 3 de agosto de 1950 en Bogotá. Mandato presidencial entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998. Línea de tiempo de Samper. Nombramiento del Alto Comisionado para la Paz, Carlos Holmes Trujillo, aclarando que el cargo de consejero presidencial para la paz, a que se refieren los decretos 053 de 1992 y 1952 de 1994, se denomina Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente, el congresista Heini Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el presidente Ernesto Samper en una acción sin precedentes en la historia de Colombia. El agente alemán Werner Maus fue llamado por su país de origen para recibir una nueva misión: ayudar en la facilitación con la cúpula del ELN para una posible negociación de paz. Maus se reúne con los comandantes guerrilleros del ELN, alias Antonio García, y Nicolás Bautista, alias Gavino. Luego de terminar su tarea en Colombia, el agente regresa a Alemania. Antonio García y 18 guerrilleros más del ELN viajaron a Europa con una autorización especial, en un tour que duró cerca de 6 meses y en el que visitaron los países de España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos y Noruega. En Italia, aprovecharon para visitar el Vaticano, donde el plan de paz recibió la bendición de la Iglesia Católica. Werner Maus y su esposa Micaela fueron arrestados por el Comando Anti-Extorsión y Secuestro CAES de la Policía Nacional. El motivo de la captura fue su regreso al país para negociar, sin la previa autorización del Estado, el rescate de la ciudadana alemana Brigitte Schonen, esposa del presidente de la empresa BAF en Colombia. Los esposos fueron puestos tras las rejas y la negociación con el ELN no progresó. Se reiniciaron los contactos con el Comando Central COSE para discutir las bases del Acuerdo de Puerta del Cielo que se dio en Maguncia, Alemania, el 12 de julio de 1998, con la participación de los comandantes guerrilleros alias Pablo Beltrán y alias Óscar Santos. En estas reuniones participaron integrantes de una comisión representativa de la sociedad colombiana, junto con los miembros del COSE y el equipo negociador del gobierno Samper. Este acuerdo contemplaba el desarrollo de la propuesta de la Convención Nacional, con lo que gran parte de la opinión política no estuvo de acuerdo. Déficit fiscal, que obliga a declarar estado de emergencia económica. Se realiza conferencia episcopal en Bogotá, donde se hizo un análisis al impacto de la pobreza que sufre el pueblo colombiano. Desplazamiento por causas de violencia y disputas de territorio entre los guerrilleros, paramilitares, autodefensas, fuerzas militares. Cifras: 181.000 personas desplazadas, afectando mujeres y niños que huyen después de perder al esposo o al padre. Dentro del gobierno de Ernesto Samper resaltamos algunos aspectos positivos. El primero de ellos es la inversión social, la cual tuvo prioridad frente a otros sectores. Durante este gobierno creció de 45.7% en 1994 al 55% en 1996. Significó un aumento considerable del 9.3%. El gasto público en agua potable y vivienda de interés social aumentó al 69% y el 71% respectivamente entre el año 1994 y 1996. Los aumentos más significativos en este periodo se dieron en el sector público en salud. El 0.5% del Producto Interno Bruto en el sistema de salud oficial y el 0.9% del Producto Interno Bruto en el sistema contributivo del sector público. Y en educación se dio el 0.75% del Producto Interno Bruto. La política de vivienda social urbana se ejecutó satisfactoriamente en términos de la asignación de recursos y el número de subsidios otorgados.
Dentro del gobierno de Ernesto Samper también encontramos aspectos negativos. Uno de ellos son los problemas de la introducción del capital llegado del narcotráfico a la campaña presidencial, proceso 8000. También encontramos la desertificación consecutiva de los Estados Unidos, afortunadamente sin sanción, pero que alcanzó a repercutir en la economía del país, y la falta de incentivo a la inversión extranjera por la misma inseguridad interna. Memorias de una paz soñada en medio del conflicto. ¿Cuáles son las implicaciones psicosociales del desconocimiento de la historia y de los, abro comillas, agujeros negros, cierro comillas, en la memoria colectiva de los colombianos? Si bien el pensamiento trae consigo recuerdos inmemoriales donde podemos reconocer nuestra vida en un pasado, no obstante, el desconocimiento de la historia y sufrir de amnesia colectiva o conjunta en los hechos del pasado de nuestro país, podríamos llamarlo agujeros negros, con implicaciones desde la perspectiva psicosocial, que trata de omitir los hechos violentos ocurridos. Estos actos causan de alguna manera que las personas no logren superar lo vivido, porque aunque se nieguen a recordar y hablar del tema, están dolidas y su vida en su contexto actual sigue marcada por los hechos del pasado, que hoy quieren echar en un agujero negro, que no permiten en muchos casos desprenderse del rencor y darle un nuevo giro a esos hechos que marcaron su participación de alguna manera en la violencia. ¿Por qué es importante que los colombianos conozcamos nuestra historia pasada y hagamos ejercicios de memoria colectiva en el presente con el fin de construir la paz en el futuro? Conocer nuestra historia es no olvidarnos del pasado, es viajar en el tiempo, donde la memoria puede modificar, borrar y ampliar, pudiendo tergiversar cualquier suceso. Conocer la historia es recuperar aquellos recuerdos que tienen esencial importancia en la vida de nuestro país y en la configuración de identidades ideológicas, que son una herramienta importante de la reconstrucción de los hechos pasados para la construcción participativa y activa de un futuro en paz. ¿Cómo podemos relacionar los aciertos y fracasos que ha habido en el pasado con el momento actual, teniendo en cuenta los puntos que se están discutiendo en La Habana? Los aciertos y fracasos en los procesos de paz del pasado y presente tienen mucha relación en su finalidad, que es lograr la paz tan anhelada por los colombianos. Sin embargo, no se consigue una paz verdadera y contundente debido a que las partes involucradas no son conscientes en su totalidad del paso que deben dar en bien del pueblo, sin colocar sus intereses por encima del bien común. Que eviten la violación de los acuerdos y los derechos humanos. El éxito del proceso actual con las FARC es algo que el pueblo colombiano espera desde hace muchísimo tiempo, pues tenemos que apostarle a la seguridad a nivel local en cada región del país. De esa manera, con las reformas estructurales, políticas y sociales para enfrentar las brechas sociales que tenemos, unidos a los esfuerzos para combatir a los grupos armados delincuenciales que siguen funcionando y que junto a las necesidades y condiciones de vida que sufre el pueblo, impulsa el crecimiento de estos grupos que siguen sembrando terror. Conclusiones generales. Colombia, país que a lo largo de la historia ha vivido bajo la opresión y la guerra, fenómeno político, social y económico que lo ha sumergido en un conflicto armado y en una desigualdad social que ha traído graves consecuencias, principalmente en las mujeres y niños de todas las regiones del país, víctimas de esta guerra. Sin embargo, el pueblo colombiano como seres humanos tiene la necesidad de buscar, construir y crecer en la paz, sin olvidar los hechos pasados y presentes que traigan consigo perdón y la convicción de que podemos transformar la guerra en una paz próspera, con transformación y equidad social para todos. Muchas gracias.